¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar también un domingo más compartiendo la palabra del Señor. Y le quiero invitar a que pueda abrir sus Biblias, que me acompañe en la lectura de este pasaje, que pueda abrir sus Biblias en Primera de Pedro. Vamos a seguir con el capítulo 1 y hoy día vamos a conversar un poquito, a exponer un poco de los versículos del 13 al 16. Va a estar proyectado también el pasaje, pero siempre una buena invitación y un buen ánimo a que podamos también leer nuestras Biblias, ¿no es cierto? Ya la tenga ahí en digital o la tenga en papel. Siempre es importante también tener ahí las Biblias para quizás de repente hacerle una marquita, un apunte. Eso también es un ánimo para todos nosotros. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 13 al 16. Dice así en el nombre del Señor. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El pasaje de Primera de Pedro, ¿no es cierto?, del capítulo 1, los versículos del 13 al 16, están profundamente conectados con el contexto histórico en el que los creyentes vivían cuando se escribió esta carta. Si usted recuerda, en Primera de Pedro, ¿no es cierto?, capítulo 1, versículo 1, te lo puede hojear quizás ahora, Pedro le está escribiendo a los cristianos que están dispersos, pero no están dispersos, esparcidos, ¿no es cierto?, por cualquier cosa. Son cristianos que están enfrentando dificultades con la autoridad de turno y persecución a causa de su fe. Ese es el contexto en el cual se escribe esta carta. El Imperio Romano y los romanos en sí tenían algunas prácticas que quizás algunos de ustedes conocen, pero yo se las voy a relatar brevemente. Por ejemplo, los romanos tenían culto a dioses paganos. Tenían prácticas sexuales inmorales. Practicaban el hedonismo, la búsqueda del placer. Y tenían lealtad al emperador como una figura divina. Ese era más o menos el contexto en el que estaban viviendo nuestros hermanos del primer siglo, de aquella época. Y frente a esto, la sociedad les exigía lealtad a esta manera de pensar, a esta filosofía y a su emperador. Pero los cristianos tenían una frase cuando se les retaba y se les confrontaba con esto. Ellos decían, Cristo Kyrios, que es Cristo es el Señor. Con esa frase y con eso, ellos confrontaban a la sociedad romana. Esto quería decir que ellos no se regían ya por su vieja vida. No regían su vida por lo que dictaba el imperio. Ellos regían su vida por lo que Dios dictaba en su palabra. Esa era la manera de vivir. Los cristianos, al rechazar estas prácticas, hay un historiador que se llama Tácito, que él comenta y dice que los cristianos eran llamados abominables, que eran seres humanos abominables, detestables, porque ellos no se adherían a la cultura y a las prácticas romanas que iban en contra de lo que Dios decía en su palabra. Eran considerados subversivos, rebeldes ante la sociedad. Y esta forma de pensar y de vivir de los romanos trajo mucha fricción entre los cristianos y el imperio. La presión social, que es un término que yo creo que traspasa obviamente todas las épocas,
la presión social tentaba a todos los creyentes a conformarse a las normas y a las prácticas para evitar la persecución y el sufrimiento. Era una gran tentación que tenía el pueblo de Dios. Y ante esto, los cristianos, al decir que Cristo era el Señor, ellos decían que debían llevar una vida en santidad, una vida lejos del pecado. Debían apartarse del mundo y guardarse para Dios. La santidad, la vida en santidad. Para ellos esto no era un comportamiento meramente moral. Era una forma de vivir y un testimonio ante la sociedad corrupta y decadente. Y el vivir en santidad a nuestros hermanos del primer siglo les trajo consecuencias, porque el imperio no se iba a quedar conforme con la manera que vivían los creyentes. A los creyentes de esa época les robaron, les quitaron todas sus cosas, los dejaron sin trabajo, los encarcelaron, los torturaron, los apartaron de sus familias, los arrojaron a los perros y a los animales salvajes para que se los comieran, los quemaron vivos para iluminar los jardines de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron ejecutados bajo el imperio romano. Pero ¿sabe qué? No claudicaron. Decidieron vivir una vida en santidad que diera testimonio del Dios que adoraban. Y en ese contexto, este pasaje, me voy a adelantar al 16, al versículo 16, dice algo que debe ser una frase que debe calar en lo más profundo de nuestro corazón. Porque dice, sean santos porque yo soy santo. Mantengan su santidad. Y una pregunta importante es, ¿cómo se puede vivir en santidad en un mundo hostil? ¿Cómo se puede vivir en santidad cuando la situación es adversa y está quizás todo en contra, nada sale bien? ¿Cómo podemos vivir en santidad? Y la verdad es que con voluntad humana no se puede. Lamento desilusionarlo quizás, pero vivir una vida en santidad con la mera voluntad humana no se puede. Es imposible. Pero aquí me gustaría recordarle, primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 2, que es trascendental para poder entender cómo podemos vivir en un mundo hostil, en un mundo difícil, en santidad. Leamos el versículo 2 de primera de Pedro 1. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Ese para es importante, para obedecer a Jesucristo. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Con la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Si usted intenta llevar una vida con valores cristianos, con pura voluntad, le va a ir muy mal. Pero si usted entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo hace una obra en usted, una obra santificadora. Y luego dice, y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Para poder vivir en santidad, es Dios mismo que debe transformar nuestros corazones. Por eso nuestros hermanos del primer siglo pudieron resistir. No porque ellos fueran naturalmente, humanamente capaces. Es porque el Señor les dio una nueva humanidad. Los transformó sus corazones, sus mentes. E hizo que ellos, con los méritos de Cristo, pudieran resistir la tentación quizás de caer y claudicar ante el imperio. Y el sermón de hoy, el tema de hoy, dice un llamado a la santidad. Y en el contexto de Primera de Pedro, del capítulo 1, de los versículos del 13 al 16,
me gustaría que enfocáramos en tres cosas. En tres cosas que involucra esto. El primero es un llamado a la santidad para el pueblo de Dios, a ser santos en nuestros pensamientos, en lo que pensamos, en lo que está en nuestra mente. Tenemos un llamado a la santidad en las cosas que deseamos, en las cosas que nosotros deseamos. Y tenemos también un llamado a la santidad en nuestra manera de vivir. Un llamado a ser santos, a estar apartados del mal, a alejarnos del pecado en nuestros pensamientos, en nuestros deseos y en nuestra manera de vivir. Así que le invito a que podamos leer el versículo 13. Leamos juntos el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. El pasaje anterior, lo que vimos el domingo pasado, hablaba directamente y específicamente acerca de la salvación. Santidad y salvación están íntimamente relacionados. No funcionan uno por sí solo, no funcionan por separado. Solo alguien que ha sido salvado por Jesucristo puede ser santificado por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por tanto, ¿no es cierto? Ese por tanto que sale al principio nos vincula con el pasaje anterior. Así que usted sabe que las predicaciones están en YouTube. Usted puede también ir a consultarlas si es que quiere, ¿no es cierto?, vincular también ambas prédicas. Y aquí el apóstol Pedro dice algo que es bastante peculiar y bastante interesante, porque él dice que ciñamos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significará eso? ¿Qué cree usted que significa ceñir los lomos? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de nuestra manera de pensar, de una mente santa. Y ocurre que en esa época las personas obviamente no se vestían como nosotros. Usaban otro tipo de vestimentas, que por lo general eran túnicas. Y estas túnicas a veces las usaban sueltas. Entonces, yo no sé si usted ha visto de repente, cuando quizás va a un matrimonio o algún evento especial, que las mujeres usan vestidos largos, y de repente caminan y se tropiezan con el vestido porque quizás no está bien ajustado o está largo. Bueno, con estas vestimentas ocurría exactamente lo mismo. Cuando estaban sueltas, a veces podían tropezar, podían caer, molestaban para ejecutar ciertas funciones. ¿Y qué es lo que hacían entonces? Cuando necesitaban tener un poco más de soltura, se las ceñían, se las amarraban, para poder tener control de su ropa. Pedro está usando esta metáfora y dice que nosotros debemos ceñir, amarrar nuestros pensamientos. Un cristiano que tiene una mente santa, que persevera por tener una mente cristocéntrica, ciñe, amarra sus pensamientos para que no anden sueltos por ahí. Los amarra a Cristo, los amarra al Señor. ¿Y a qué los tenemos que amarrar? ¿Ceñirlos a qué? A la verdad del Evangelio. A eso debemos amarrar nuestros pensamientos. Entonces, piense en los hermanos del primer siglo. Todo el día estimulados al pecado, a la lujuria, a la perversión, al maltrato. Y no ceder ante esos pensamientos significaba castigo. Significaba que en algo iban a pagar. ¿Cómo ellos iban a mantener una mente aferrada al Señor si no era con la verdad del Evangelio? Con una mente bíblica, con una mente que esté pensando en las verdades de nuestro Señor. Y una pregunta importante entonces es, ¿con qué estoy llenando mi cabeza?
¿Con qué estoy llenando mi mente? ¿Con qué estoy llenando mi corazón, este hombre interior, de donde emanan los pensamientos, las emociones? ¿Con qué estoy llenando mi mente? Quizás me dejo influenciar por las verdades, comillas, que el mundo presenta. Esas verdades que no son verdades finalmente. Cuando quizás alguien me dice, oye, págale de vuelta con lo que te hizo. ¿En qué reacciona mi mente? Mi mente dice, no, al mal le tengo que pagar con bien, porque eso dice el Señor. O quizás mi mente a lo mejor está demasiado llena con los pensamientos que deambulan en esta sociedad. Tengo una mente bíblica o priman los pensamientos del mundo. Tengo una mente bíblica o priman aquellos pensamientos que se alejan rotundamente de las verdades del Señor. Atajo estos pensamientos a la luz de las Escrituras. Atajo esos pensamientos a la luz de la verdad de Cristo. O como esas vestimentas las dejo volar por mi cabeza, las dejo deambular y que construyan quizás castillos. Hermanos, más Biblia es más sabiduría de Dios. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Si usted quiere caminar en este mundo en santidad, con una mente bíblica, con una mente que agrade al Señor, debemos pasar más tiempo con Dios en su palabra. Que nuestras conversaciones también esté Cristo en el centro. ¿Cómo sé que quizás no tengo una mente tan bíblica? Todo lo que está aquí se expresa por acá. ¿De qué hablo? ¿Qué es lo que más hablo durante el día? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que más sale de mi boca? Fútbol, dinero, trabajo. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero cuando ocupan el primer lugar en mi mente, en mi corazón, y el 90% de las cosas de mis conversaciones fluyen en eso, quizás mi mente tenga que ser empapada por las verdades del Evangelio. Más Biblia es más sabiduría de Dios. Y luego viene un llamado importante que dice, sed, ¿qué cosa dice? ¿Sed qué? Sobrios. Hablando de fiestas patrias. No sé, ahí el que le llegue. Sed sobrios. Bueno, y sed sobrios, adivine qué es. Sed sobrio es todo lo contrario ¿a qué? A estar ebrio. Y el Señor nos dice, sean sobrios. Cuando uno está sobrio, uno está con todos sus sentidos atentos. Está vigilante. Está enfocado. Y Pedro nos recuerda y nos dice, hermanos, sean sobrios. Tengan una mente clara. Que nada los domine. Cuando uno está ebrio, el alcohol los domina. Por eso uno no puede manejar borracho. Uno tiene que estar atento. Una mente clara, con dominio propio, que puede tomar decisiones con discernimiento en la palabra de Dios. Una mente clara. El llamado también es a ser sobrios. Y luego, esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros ya experimentamos la gracia salvadora de Cristo. Ya la vivimos en esta tierra. Pero nuestra mente y nuestros pensamientos deben vivir expectantes la culminación del regreso de nuestro Señor. Debemos anhelar, pensar y reflexionar acerca de la llegada de nuestro Señor. Una mente que esté pensando en esa gracia venidera, esa que hoy podemos experimentar en esta tierra, pero que cuando Cristo vuelva y estemos con Él, reinando con Él, la viviremos en plenitud, sin pecado. Tengo una mente
que piensa constantemente en el regreso de mi Señor? ¿Vivo pensando en ese temor reverente, en decir, Cristo viene pronto? Debo tener una vida de acuerdo a los pensamientos de nuestro Señor, a lo que Él desea para nosotros. ¿En qué está nuestra mente hoy día? Si hoy su mente quizás deambula por otra cosa, el Señor tiene perdón y arrepentimiento 24/7 para todos nosotros. Es un ánimo, nunca es tarde. En nuestro Señor hay esperanza. Llenemos nuestra cabeza del Señor. Llenémonos con una mente bíblica, con una mente que pueda responder a los desafíos de este mundo. Y el segundo punto, leamos el verso 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Así como somos santos también, como este es un llamado a la santidad, y tenemos un llamado también a ser santos en nuestros pensamientos, también es un llamado a ser santos en nuestros deseos, en las cosas que deseamos. Y nuestros deseos tienen que ser como hijos, ¿qué cosa? Hijos obedientes. Un hijo obediente es aquel, ¿no es cierto?, que reconoce la autoridad de su padre, pero vinculado a que tiene una relación con él. No por miedo, sino por respeto, que es distinto. Por un temor reverente, por un respeto a su padre. Y ser obediente, ¿no es cierto?, es vivir según la voluntad de mi papá. Como hijos obedientes. Entonces, si tengo mis deseos, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, o un niño con su papá, y el niño se quiere comer o quiere tomar 3 litros de Coca-Cola, ¿qué le diría un padre responsable? Que sean 2. Un padre responsable claramente le diría, ¿sabes qué? No te puedes tomar quizás por tu edad ni 300 cc de Coca-Cola. Así que Coca-Cola por mientras no. ¿No es cierto? Un papá regula y un hijo obediente entiende que lo que su papá le dice es lo mejor. Pero la Biblia también nos recuerda que nosotros antes éramos hijos de desobediencia. Cuando vimos la serie de Efesios, revisamos este pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, un hijo desobediente no tiene una relación con su padre, ni obedece a su padre. Entonces nosotros, antes de que Cristo llegara a nuestro corazón, estábamos en oscuridad, en desobediencia. Y Cristo transforma nuestro corazón y nos hace amarle y transforma nuestra vida y nuestra manera de pensar. Ya no vivimos como antes. Por lo menos un deseo que está santificado por el Señor busca obedecer y agradar a nuestro papá. Por eso que nosotros, como dice el versículo, no nos conformamos a este mundo. Esa palabra en el original significa que nosotros no tomamos la forma ni el molde de este mundo. Porque quizás hoy en día nosotros decimos que somos cristianos, que somos creyentes, pero quizás no hay ninguna distinción entre el mundo y nosotros. Si yo trajera, a lo mejor, creo que he dado este ejemplo antes, pero si yo trajera a un compañero de trabajo y lo pusiera aquí, y diga, ¿qué es lo que me podría decir de este hermano? ¿Podría decir ese compañero que nosotros defendemos las verdades de Cristo? Que quizás somos esa espinita en la pega, que siempre anda echando todo para abajo. Que cuando empiezan a pelar se para y dice, permiso, pero no puedo participar de esta conversación. Lo siento. Que no anda hablando por la espalda, sino que anda diciendo las cosas de frente. Porque los deseos del mundo son esos.
son anhelos y deseos pecaminosos. Pedro insta a los creyentes, inspirado por el Espíritu Santo, a no moldearse en los deseos y los patrones de este mundo, sino a lo que el Señor pide y quiere en su palabra. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso los cristianos eran llamados rebeldes, porque no se amoldaban a los deseos de este mundo. No los aceptaban. Y lo peor es que tampoco pasaban desapercibidos, porque ellos obviamente declaraban las cosas que ellos decían que era la verdad de Dios en sus vidas. La palabra deseos en este pasaje habla de pasiones intensas y desordenadas. Esos son los deseos que antes teníamos. ¿Antes de qué? Antes de que Cristo transformara mi vida. Cuando Cristo llega a mi corazón, esos deseos son parte de un viejo hombre, no de un hombre transformado por el Señor. Y dice que estábamos en ignorancia. Y esa ignorancia que teníamos antes de Cristo era esa ceguera espiritual que no nos permitía ver al Señor y la verdad del Evangelio. Hoy no somos ciegos espirituales. Hoy podemos ver con claridad lo que está bien y lo que está mal. Podemos entregar nuestros deseos a los pies de Cristo y amoldarnos no al mundo, a la verdad de su palabra. ¿Qué estamos deseando hoy día? ¿Cuáles son los deseos que brotan de mi corazón? Quizás vivir para el Señor y para el Evangelio te ha significado tomar decisiones importantes. Y de vez en cuando la cosa se pone difícil, pueden venir esos pensamientos quizás de decir, si yo no hubiese tomado este camino, quizás estaría como mis compañeros de universidad, con buenos trabajos, ganando buen sueldo, disfrutando de viajes, de fiestas, de otro estilo de vida. El mundo empuja a eso, con publicidad, con discursos, con filosofía. El escalar en posiciones, el ser reconocido. Y podemos a veces poner en duda el por qué estar sirviendo a los hermanos y por qué estar lidiando con esto. Cuando nuestros deseos están desordenados y no están santificados por Cristo y por la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, podemos ceder o podemos darle cabida a estas cosas y tener que ir constantemente al arrepentimiento para que el Señor nos reenfoque. Quizás puedes estar pensando también en cómo el mundo te muestra lo malo que es el matrimonio, porque el mundo empuja para allá. Y pensar, ¿para qué me casé? Y empezar a imaginar cómo sería mi vida sin mi esposo, sin mi esposa. O las cosas que haría si no estuviera casado. O por qué no me casé con este chico que era un 7, buena pinta, atento, trabajador. Solo le faltaba ser cristiano. Un detallito. Los deseos del mundo, empujando. La única forma de resistir es a través de la obra de Cristo en nuestro corazón. Las verdades del Evangelio empapadas en nuestra mente, deseando lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Esto no quiere decir que no vayamos a luchar con estas cosas. Pero una lucha no es una reflexión, una lucha es una lucha. Cuando uno ve las batallas, las guerras, hay heridos, hay lágrimas, cuesta, uno se cae y se para. Eso es una lucha. No es estoy luchando como una mera reflexión de lo que me está pasando. Estoy buscando ayuda, estoy yendo a la Biblia, estoy confesando mis pecados. Estoy hablando con mis líderes, con mis pastores constantemente. No dejo construir estos castillos en mi mente. Estos deseos
pecaminosos que salen de una condición caída. Porque cuando Cristo está en nuestro corazón podemos resistir esos deseos y desear lo que Dios desea para mí. Para todos nosotros hay esperanza en Cristo. Hay esperanza. Vaya de rodillas al Señor. Constantemente, las veces que sea necesario. Vaya donde un hermano. Persevere en las verdades que el Señor tiene para nosotros. Podemos resistir con la obra transformadora del Señor en nosotros. Verso 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Santos también en nuestra manera de vivir. Santos en nuestros pensamientos, santos en nuestros deseos, alineados con los de Cristo, pero santos también en toda nuestra manera de vivir. La santidad de Dios es el estándar. Tuvimos también, ¿no es cierto?, una serie de los atributos de Dios. La santidad es el estándar que Dios ha puesto también a los creyentes y que debemos buscar e imitar. Dios es santo en su ser, en su naturaleza. Él está apartado del mal. Dios no tolera el pecado, Él es puro, Él es perfectamente puro. Y ser santos proviene directamente de esa naturaleza. Él llama a todos los creyentes a imitar su carácter, a vivir como Él quiere que vivamos, a ser como Él. Estamos llamados a vivir vidas que reflejen su pureza. Cuando hay problemas en la pega, cuando me hicieron un chanchullo de repente, podemos vivir en santidad cuando la condición es adversa, si buscamos la santidad de nuestro Señor. Esta parte final nos llama no solamente a ser santos en áreas selectivas o en momentos de nuestro día, a ser cristianos santos cuando venimos a la iglesia, cuando estamos sirviendo o cuando estamos con X o Y personas. Ser santos en toda nuestra manera de vivir como el Señor es santo. Este pasaje está citando Levítico, está citando el Antiguo Testamento. Y Pedro lo usa intencionalmente para ver esta continuidad. La santidad no es algo solo del Antiguo Testamento, es algo que es por siempre para todos los creyentes, para todos. En el Antiguo Testamento el Señor también le exigía al pueblo de Israel vivir en santidad, apartado de los otros pueblos. Esa verdad bíblica, ese principio bíblico se mantiene para nosotros aún. Ser santos como Él es santo. La santidad no es una lista de normas morales, no es un checklist, como dicen por ahí, de honra a mi papá, y La santidad es algo que fluye de una relación con Dios. Pero podemos ser santos. Esta frase nos llama solamente a buscar la santidad con una voluntad humana. El Señor aquí nos dice que nosotros podemos ser santos, un pueblo santo, porque Él es santo, porque Él nos santifica. Levítico 28 dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, apréndanselo y practíquenlo. Pero fíjese cómo sigue. Yo, Jehová, os santifico. Él nos ayuda a poder cumplir con sus deseos. No es una voluntad humana. Por eso es un llamado a vivir a los pies del Señor, a buscar su santidad, a poder agradarle con toda nuestra manera de vivir. Estamos llamados a reflejar el carácter de Dios en el mundo. ¿Quién va a traer luz a esta tierra si no es la iglesia? ¿Quién? ¿Quién va a ser esa sal en esta tierra si no son aquellos que han sido tomados por Dios para hacerlo?
Él nos capacita, la obra capacitadora del Espíritu Santo, para poder vivir en santidad. Seamos santos porque Él es santo, porque Él nos santifica con su poder. Y podemos ir, ¿no es cierto?, otra vez al verso 2 de 1 de Pedro 1. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Es el Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas en ustedes. Pedro murió por el Imperio Romano. Y él nos anima a que en contextos hostiles, difíciles y de adversidad, podamos responder a la transformación que hace el Señor en nosotros y llevar vidas santas. Podemos obedecer al Señor y podemos escuchar este llamado a vivir en santidad. ¿Cómo podemos vivir en santidad en un mundo hostil o en condiciones adversas? Por la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros, que transforma nuestro interior para parecernos cada día más a Cristo. Pero esa obra no se queda aquí adentro. Esa obra se externaliza con un testimonio que da cuenta de un Dios santo. Ser santo no significa ser un santurrón, porque el santurrón es un hipócrita que aparenta vivir en santidad o en piedad, pero cuando nadie lo ve, es un corazón que está lejos de Dios. Estamos en una condición caída y nos vamos a equivocar constantemente, pero tenemos esa voz del Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón, llamándonos constantemente al arrepentimiento, para poder ser luz en este mundo y dar un testimonio de aquel Dios al que debemos servir y al que decimos servir. El llamado a la santidad en este contexto, que continúa más adelante, es un llamado a una mente bíblica, sujeta a los pensamientos de Dios y no a los del mundo. Es dejar los deseos pecaminosos y aferrarnos a los deseos que Dios tiene para nosotros. Y que todo lo que hagamos refleje al Dios de los cielos, pero no con nuestra capacidad, sino con una relación con Cristo. Si usted hoy desea vivir en santidad, quiere agradar a Dios, quiere poder llevar el Evangelio a su casa, al trabajo, a donde el Señor lo ponga, quiere ayudar a otros hermanos a crecer, tiene que tener una relación con Cristo. Ir a su palabra, ir en oración, confesar los pecados en la hermandad. Una vida cristocéntrica es la que refleja esa obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y si hoy usted está diciendo, chuta, yo parece que no respondo nada de esto, ¿sabe qué? Ahora cierre sus ojos y ore al Señor y pídale que quiere ser cambiado y transformado por Él. Pídale misericordia. Pídale misericordia. Porque la santidad nos ayuda a vivir estos pequeños momentos en esta tierra, pensando en la esperanza eterna. En ese momento, cuando estemos finalmente con Cristo, como nos recuerda también el verso 14 de este pasaje. Allá tienen que estar mis pensamientos, no en los sufrimientos de hoy. Todo lo que pasemos hoy es pasajero. Y el Señor nos capacita y nos anima a poder pensar constantemente en esa esperanza futura cuando reinemos con Él. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te bendecimos, Señor. Queremos, Señor, honrarte con nuestras vidas. Señor, perdónanos si hemos escuchado tu voz llamándonos a vivir en santidad. Y quizás estamos, Señor, más atentos a lo que el mundo nos muestra, a lo que el mundo nos ofrece. Señor, ayúdanos a tener unas mentes santas para un Dios santo, llenas de tu palabra,
llena de tus verdades, llena de tus principios. Que nuestros deseos no respondan a ese viejo hombre, sino a un hombre transformado por ti, a un nuevo hombre, a una nueva criatura, a una nueva creación. Y que nuestra manera de vivir refleje a ese Dios santo, a ese Dios eterno. Queremos ser luz en esta tierra. Gracias porque tu obra capacitadora nos anima a perseverar, a resistir, porque con nuestras propias fuerzas y con esta condición caída nosotros no podríamos. Pero es tu ayuda, es tu misericordia, es tu gracia la que nos lleva y la que nos anima, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, pero ayúdanos a levantarnos nuevamente, a poder ir en nuestras casas, responder con santidad frente a esposos, esposas, hijos, familia, compañeros de trabajo, hermanos aquí en la iglesia. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Te bendecimos, Señor, y queremos entregarte nuestras vidas para ser parte de ese pueblo santo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.